Tres hombres en la misma escena cuelgan de tres cruces. A cada uno se le ha asignado una. Este bien podría ser el último paso de sus vidas antes de entrar al paraíso, o quizá podría ser su última oportunidad al rechazarlo. Uno de ellos se ha mantenido renuente, lejos, y aún quiere estarlo. Reniega, cuestiona, juzga, reta. El otro clama porque se le permita entrar, y esto es justo lo que se le promete. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercero escucha a cada uno. Él sabe que está a punto de abrir la puerta. Él sabe que está a punto de soltar la cruz, aquella misma que hará posible lo imposible. Así que están a solo un paso del cielo, a un paso del mismo paraíso. En el caso del segundo hombre, su último paso sobre la tierra también fue su último deseo antes de abandonar el madero. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, había clamado. Y ahora ya no debía esperar más. El camino estaba a punto de terminar, la gloria a punto de ser revelada. ¡Qué palabras! ¡Qué buen final! Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi rey, asombrado estoy. Estoy asombrado al considerar que un ladrón, un delincuente, un malhechor, un criminal, rechazado, condenado a muerte por la humanidad, en sus mismas condiciones, delante de ti, por lo menos, clama en un último instante de vida a ti. Y tiene la promesa más impresionante que podamos escuchar del ser más impresionante que haya conocido. Pero Rey, tengo que admitir, y me llena de gozo el saber que no era solamente aquel ladrón, también era cada uno de nosotros. Era cada ser humano condenado por el pecado que nos hacía indignos de estar delante de ti. Así que me sorprende que hayas decidido morir en mi lugar de la manera más vil, al lado de quienes sí merecían hacerlo. Gracias por ocupar mi lugar y gracias porque esta mañana yo puedo decir que tu amor fue rojo en la cruz, que esta es la máxima expresión de amor que jamás la humanidad haya conocido o que pueda conocer, pero que también fue allí donde tú me presentaste delante de Dios Padre, blanco, limpio. Te alabo por eso y te alabo por tu presencia en este lugar y te ruego que te quedes en medio nuestro y que hoy hables a nuestras vidas y que al salir de este lugar, Señor, nosotros tengamos nuevas metas en nuestra relación contigo. En tu nombre. Amén. Comenzamos hoy una nueva serie, una miniserie, nos va a llevar 2 domingos, hoy y el próximo domingo. Vamos a estar enfocando en las últimas palabras del Señor Jesús mientras estaba en la cruz. Y el primer título esta mañana es Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la promesa de Jesús a uno de los ladrones que había sido condenado con él. Cuando ustedes escuchan la palabra paraíso, ¿qué les viene en mente? Un lugar de descanso, de relax. ¿Qué más? Muchos pajaritos, el dulce murmurar del arroyo o de muchos arroyos. Tranquilidad, paz. Algo contrario a esto. Ok, interesante. ¿Saben? Esta semana, pensando en el tema, yo quise mirar los sinónimos de paraíso y quiero compartir algunos. Dice cielo, Edén, gloria,
bienaventuranza. ¿Saben lo que traduce el término bienaventuranza en su raíz? Doblemente feliz o bendecido. No solamente feliz o gozoso, sino doblemente. Felicidad, nirvana. ¿Han escuchado ustedes hablar del nirvana? En la religión budista, ese es el máximo deseo de los que siguen y profesan esta religión. Es el estado supremo, máximo del alma, en el que se compenetra con la esencia divina, de tal manera que logran el estado máximo de felicidad, trasladando incluso el dolor. ¿Les suena todo eso a paraíso? ¿Han deseado alguna vez estar en el paraíso? ¿Saben? Esta idea de paraíso, ¿ustedes creen que nace en nuestra imaginación o que es invento nuestro? ¿Saben? Nosotros fuimos creados para habitar en un paraíso, para habitar en un Edén. Claro, cuando nosotros miramos en nuestra actualidad, cuando nos levantamos, salimos a la calle, no es precisamente eso lo que vemos, ¿o sí? ¿Se sienten en un paraíso? ¿Sienten que los términos antes mencionados declaran lo que vemos todos los días? Tristemente, no. Pero aún ahí, en nuestro interior, permanece la idea de paraíso. Y la razón de que está ahí es porque de alguna manera nuestro ser lo reclama. Y lo reclama porque nos fue arrebatado. Esta mañana, como ya lo mencioné, vamos a estar enfocando en la declaración de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo no sé si ustedes tienen sus Biblias aquí, espero que sí. Nosotros proyectamos todos los textos que utilizamos en la pantalla, pero eso no quiere decir que ustedes no deben traer sus Biblias, ¿ok? Por favor, si tienes tu Biblia, tráela, eso es importante. Pero si ustedes notan, y quiero que hagamos el ejercicio, quiero que por favor se ubiquen conmigo ahí en Lucas capítulo 23, versículo 39. Y algunas traducciones bíblicas tienen esas letras en rojo, en letra roja. Otras no la tienen, no todas la tienen. Por esa razón, nosotros hemos decidido llamar esta serie Letra Roja. Ahora, ¿por qué las editoriales hacen estos ajustes y nos brindan esas opciones? Ellos buscan que cuando el lector va a la escritura y encuentra esas letras rojas, no pierda el encanto que contienen las palabras directas de Jesús. O sea, si tú estás leyendo y encuentras esas letras rojas, presta atención porque son demasiado importantes, tanto como todo lo que contiene la escritura. Pero esas letras rojas significan que fueron palabras directas de Jesús. Contrario a lo que vemos en los contratos. Letra chiquita, ¿sí? Que casi no se ve. ¿Sí? Cuando ustedes y yo firmamos un contrato, debemos tener mucho cuidado con la letra menuda, con la letra pequeñita. Pero con la escritura ocurre algo totalmente diferente. Lo colocamos en rojo para que sea tan evidente que tú no te lo pierdas. Así que quiero invitarles esta mañana. Tal vez la mayoría de nosotros conocemos la historia, pero quiero que esta mañana hagamos un recuento analizando la posición de cada uno de los tres hombres aquella tarde en aquella cruz. Así que quiero que echemos un vistazo inicialmente el primer criminal, y es el primer punto en sus boletines para los que tienen esferito y quieren llenar, para los que alcanzó boletín. Papá utiliza un dicho para
referirse a nuestra terquedad. Bueno, la verdad la utilizó con mis hermanos, conmigo no tuvo que utilizarlo. Él decía, está cerrado y trancado por dentro, ¿sí? Perfecto. Lo conocen bien, ¿cierto? ¿Alguna vez se los han dicho ustedes? ¿No? Jamás. Perfecto. Genial. Está cerrado y trancado por dentro cuando no quiere aceptar ninguna razón, cuando no quiere recibir consejo. Otras personas dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Saben qué me parece interesante? Según los estudios de los expertos, según algunas estadísticas, dicen que la gran mayoría de seres humanos comprendemos todo lo que debíamos haber hecho en toda nuestra vida 5 minutos antes de morir. O sea, si nos dan la oportunidad de analizar un instante antes de nuestra muerte qué nos hubiese gustado hacer, posiblemente vamos a sacar la lista más completa de las cosas que realmente valen la pena. Y saben, una de las cosas en las que estas estadísticas coinciden es que un gran porcentaje de las personas en el lecho de muerte desean haber tomado en serio a Dios. Es una de las cosas que ellos dicen que siempre aparecen. Interesante. Pero en el caso de este primer malhechor o este primer criminal, las cosas parecen ser un poco diferentes. ¿Ha sido condenado a muerte con justa causa? Sí. Algunas traducciones se refieren a él como un ladrón, como un criminal o simplemente como alguien que había hecho mucha maldad. Pero saben, aún así no se arrepiente. Aparentemente no le queda nada. Sin embargo, lo podría tener absolutamente todo en el último instante de su vida. Pero saben, a cambio de aceptar la invitación de Jesús, noten lo que hace. Ahí en Lucas 23, 39, dice que uno de los criminales allí colgados empezó ¿a qué? A insultarlo. Y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí hay una revelación importante y tiene que ver con el verdadero problema de la humanidad. Y quiero utilizar este cuadro para tratar de ilustrar una realidad espiritual en nuestras vidas. Y es que estamos cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Podemos estar cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. ¿Y por qué menciono esto? Porque durante su ministerio Jesús hizo algunas declaraciones que colocan de manifiesto esta realidad. Y simplemente quiero que escuchemos algunas. Mateo 15, 8. Mateo 15, 8 dice, este pueblo me honra con sus labios. Pero ¿qué ocurre en su interior? ¿Qué ocurre allí adentro donde realmente nacen el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio, la verdadera transformación? Su corazón está lejos. Es fácil honrar con los labios, ¿cierto? Pero aún así, vivir una realidad allá en nuestro interior es diferente. Y a veces, tristemente, en la mayoría de las ocasiones, nuestros labios no son coherentes con nuestro corazón. En el caso de este hombre, el primer criminal está en la misma escena con Jesús, muy cerca de la cruz, pero en realidad muy lejos de Jesús. Parece que no le interesa a Jesús, pero sí lo que Jesús pueda hacer por él. Su petición no está enfocada en quién es Jesús, sino en su necesidad inmediata. ¿Han escuchado ustedes acerca del
concepto del Dios bombero? El Dios que llamo, al cual acudo cuando estoy en problemas. Pero una vez las llamas se han ido, entonces también ese Dios desaparece. Si eres Jesús, pruébame librándome de esta. Si eres Jesús, acomódate a mi antojo y entonces veré si creo. Si eres Jesús, bájate de esa cruz, bájanos a nosotros y entonces quizá vamos a tener más tiempo para meditarlo y pensar si es buena idea o no creerte o seguirte. En realidad, ¿creen ustedes que Jesús no deseaba librarlos? Sí. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Mientras por lo menos ese ladrón estaba rogándole que lo libraran de esa cruz que lo ataba por un instante, Jesús estaba haciendo la obra, la única obra que podía librarle del pecado que lo condenaba eternamente a estar separado de Dios. ¿Qué era más importante? ¿Saben qué no entendió aquel criminal? Que si Jesús se hubiese salvado a sí mismo, entonces ni ellos ni nosotros hubiésemos tenido esperanza. Si Jesús se salva a sí mismo, entonces no habría manera de salvar a otros. Por esa misma razón no descendió de la cruz. Pudo haberlo hecho, pero su pensamiento es diferente. Miremos una declaración más. Juan capítulo 6, versículos 25 al 29. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuánto llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque ¿qué? Comieron pan hasta llenarse, hasta saciarse. Interesante. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Escuchen lo que dice el versículo 28. ¿Recuerdan la primera realidad espiritual? Estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Escuchen lo que dice el versículo 28. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Y qué les responde Jesús? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Saben que esa es una tendencia natural? Una tendencia natural muy humana es que queremos sentir la sensación de que hemos ganado algo y de que hemos logrado algo por mérito propio. Pero desde la perspectiva de la cruz, eso es contrario. Porque ciertamente si es por obras, entonces la muerte de Cristo hubiese sido un desperdicio. Habría sido en vano. Pero Jesús les dice, ¿qué obras tienen que hacer? Solo una. Crean en mí. Crean en que yo soy la única persona, el único ser que puede abrir la puerta que les puede dar acceso al paraíso. Es todo lo que deben hacer. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 33. Esto es un poco más fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Creen ustedes que esta gente estaba cerca de la cruz? ¿Cerca de las obras, cerca de las reglas, cerca de la norma? Tal vez muy cerca de los mandamientos. Pero llegaron a hacerlos tan de ellos que el mismo mandato llegó a trasladar el deseo de honrar a quien había colocado el mandato. Así que llegaron a creer que si hacían cierto tipo de cosas, ya era suficiente. Estamos en una época del año en la que se ve el más fiel reflejo de esto. La Semana Mayor, Vía Crucis, caminatas largas. ¿Saben? Eso es totalmente respetable. Pero lo triste es que es simplemente un engaño del enemigo. Por estos días muchos tratan de mutilar su cuerpo, lacerarlo con la esperanza de que van a estar mejor delante de Dios, de que van a estar más cerca de Jesús. Tal vez podríamos decir que han tomado su cruz. Literalmente algunos la toman por estos días. ¿Pero creen ustedes que eso les hace estar más cerca de Jesús? No. Podemos hacer 1000 cosas, pero aún así nuestro corazón estar lejos de Jesús. Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Escuchen lo que dice Mateo, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cerca de la cruz. Qué fácil es hacer muchas cosas, a veces. Pero qué triste cuando simplemente es una manifestación de nuestra humanidad egoísta y no honra a quien coloca los mandatos y los preceptos. Más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Creen ustedes que el mensaje de la cruz no es suficiente? El mensaje para el criminal que le recriminaba era este: estoy aquí porque te amo. Estoy compartiendo esa misma escena contigo porque mi corazón te anhela. Y el mensaje para cada uno de nosotros esta mañana es: fui a la cruz porque te amo. Porque mi corazón te anhela. En el caso del ladrón, en el caso de aquel criminal, su mensaje a Jesús fue: no quiero. Tuvo la máxima expresión de amor un instante antes de morir, pero aún así la rechazó. El segundo caso, el segundo criminal, quiero que lean en Lucas 23, versículos 40 al 41. Dice, pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tiene, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo.
pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Esta es una muestra más de que el regalo de Dios está dispuesto para todo aquel que desea. Todos, absolutamente cada uno de nosotros, estamos a la misma distancia. Es creer. No se nos dice a ciencia cierta cuál era el delito que habían cometido estos hombres, pero lo que sí podemos notar es una segunda realidad espiritual. Y es que no nos salvamos siendo buenos, pero Jesús nos salva cuando reconocemos nuestra maldad. Ese es un principio bíblico, desde donde se le mire. A diferencia del primer hombre, este segundo es consciente de su delito. Y como es consciente de su delito, no reniega de su situación. Su apreciación es la correcta aunque puede estar en su lecho de muerte. Él dice, nuestros delitos merecen lo que estamos viviendo. Y está dispuesto a asumir las consecuencias. Nosotros somos pecadores, pero Jesús es justo. ¿Saben que eso demandaba la ley? Que por los pecadores solo podían morir los justos. Y este es el cuadro que está apreciando este segundo delincuente. ¿Saben qué me impresiona? Que el primer criminal decidió rechazar, pero aún estando en la condición en que está, abraza el sentido de justicia. Nosotros merecemos lo que hicieron nuestros actos, pero Él es justo y decide creer. Así que sabiendo esto, se dispone a hacer una petición. No antes de haber hecho el análisis preciso. Y el análisis preciso es, soy pecador, Él es justo. Yo merezco el castigo, Él no ha hecho nada malo. Así que le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben? Eso es profundo. Y es más que una petición, es una declaración. Primero lo que dice es, yo creo que eres más que un hombre justo. Yo creo que tú eres Jesús, el Mesías prometido. Yo creo que tú eres el Rey y deseo ser parte de tu reino. ¿Saben cuál es la razón de que Jesús esté en la cruz? Desde la perspectiva celestial, claro, desde el cuadro completo, Él había venido para eso. Así que era el puro cumplimiento de su promesa. Pero desde la perspectiva humana, ¿saben por qué Jesús estaba en el madero? Porque su propio pueblo no le reconoció como rey. Sin embargo, un criminal condenado por la humanidad en el último instante de vida decide creer y toma la decisión más importante que haya podido tomar. Así que esa es una declaración, tú eres el Rey. Estoy cerca a tu cruz, pero deseo ir más allá. Deseo estar cerca de ti. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le pidió que lo llevara al paraíso. No.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús pudo haber dicho, está bien, lo tendré en cuenta, voy a agendarlo. Y cuando yo establezca mi reino, entonces tú vas a estar ahí. Pero en cambio de eso, le dice, vamos. Mi cruz te permite hacerlo. Este es el poder de la letra roja. Como cantamos al principio y como vamos a cantar al final, en la cruz de Cristo, su amor rojo fue. Y mi maldad fue blanca, fue limpia por la sangre de Jesús. Es el poder de su sangre, es el poder de su muerte. Es el poder que hace posible que un criminal condenado a muerte en su último instante de vida reciba una invitación especial. Es el poder que hace que un criminal condenado a muerte en un instante tenga vida y vida eterna, en abundancia. Es el poder que hace que un criminal confinado a una cruz en el último instante de vida tenga la libertad que absolutamente nadie le puede arrebatar. Es el poder que hace que arrepentidos, sin importar su pecado, sean aceptados en el reino de Dios. Todos anhelamos un paraíso, pero en realidad, ¿qué sentido tiene ir a un paraíso si es que Jesús no nos dice y no nos promete que va a estar con nosotros en ese paraíso? Quiero invitarte, por favor, a que cierres tus ojos solamente para que estés un poco más concentrado. Y quiero que pienses en lo siguiente. Si es que Jesús no promete estar con nosotros en ese paraíso, yo me atrevería a decir que no hay mucha diferencia entre el que Él promete y el que vivo día a día. Jesús no solo nos ofrece un paraíso, sino que podemos disfrutarlo de su compañía. Como lo dije al comienzo, es algo que nuestro ser reclama. Y lo reclama porque nos fue arrebatado. Pero Jesús hace el milagro más impresionante con tal de llevarnos de vuelta a ese paraíso. Y sí, tal vez para personas y seres en nuestras mismas condiciones sería imposible que un es ladrón, que una es prostituta habitase en ese paraíso. Tal vez podría ser imposible para nosotros, tal vez nosotros mismos los condenaríamos eternamente. Pero ¿saben? Jesús no solo declaró que aquel ladrón y que aquel pecador, sin importar cuál sea su pecado, Él no solo declaró que podía habitar el paraíso, sino que dio su misma vida, su propia vida, para hacerlo posible. Hoy puedes estar cerca de la cruz. Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, yo no he llevado una vida muy mala. He luchado y he tratado de hacer lo correcto, de seguir la regla. Perfecto, eso es perfecto, correcto. Tal vez eso te acerque a la cruz. Pero lo especial esta mañana es que tú puedes ir más allá y podrías estar muy, pero muy cerca
de Jesús. Es que aquella vez 2 ladrones también murieron en una cruz, pero solo la muerte de Cristo nos puede acercar a Él. Así que esta mañana puedes hacerlo del primer criminal. Puedes decir no. O tal vez puedes hacerlo del segundo hombre. Y decir, Jesús, yo no solamente estoy en una cruz igual contigo, sino que quiero estar cerca. Yo quiero estar contigo. ¿Hay alguien esta mañana que quiera aceptar esa invitación de Jesús? ¿Hay alguien esta mañana que diga, yo quiero estar cerca de Jesús? Yo lo quiero conocer. Si hay alguien, por favor, levanta tu mano. Nadie está mirando, solo es entre tú y Dios. Y si aún alguien está mirando, que mire y que se dé cuenta de lo que solamente Dios puede hacer. ¿Hay alguien que con mano levantada esta mañana diga, yo quiero que alguien me muestre qué debo hacer para conocer a Jesús? Levanta la mano. Quiero ahora referirme muy brevemente a ti que ya conoces el mensaje, que ya has experimentado salvación. ¿Estás cerca de la cruz tanto como lo estás de Cristo, de Jesús? Es que es fácil venir a un servicio un domingo y luego alejarnos de Él durante todo el resto de la semana. Eso no nos haría diferentes en nada a los fariseos y a aquellos señores a los que Jesús llamó tanto la atención. ¿Saben? Una semana al año para reflexionar en nuestra relación con Jesús no es suficiente. Eso nos acercaría a la cruz, a la regla, pero no nos acercaría necesariamente a Jesús. Incluso es muy fácil hacer muchas cosas para Dios o para la iglesia. Pero mi pregunta esta mañana ¿es un fiel reflejo de tu relación íntima con Dios, con Jesús? Ojalá lo sea. Porque ¿de qué nos serviría cumplir la regla si no nos interesa honrar a aquel que la instauró? Mi Rey, gracias por tu mensaje en la cruz. Y Jesús, gracias por extender tu invitación de tal manera que alcanzara para mí. En tu nombre. Amén.